Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Vaya conmigo entonces, amado. Ahora sí, ya los niños se fueron, nos quedamos nosotros los recién nacidos. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1, por favor, nos ponemos de pie en reverencia a esa palabra. Yo no sé usted, yo me hubiera quedado cantando fácilmente. Hay una presencia del Señor en ese silbo apacible. Y qué bueno es cuando surgen esos días que no solamente derramamos el corazón, sino que nos acordamos de las maravillas del Señor. Entonces uno ve en la historia cuando se cantaba sobre el poder de Dios y de repente la historia cambia y derramamos un corazón delante de Dios. Entonces cuando usted logra unir ambos, eso es espectacular. Y eso es una característica, ¿verdad?, del grupo de oración cuando une ambos tiempos y juntos adoramos al Señor. Así que usted no tenga temor, si no sabe los coros del ayer, usted se los va aprendiendo, como una vez yo me los tuve que aprender. Y poco a poco, pues, participa. Dice así a la letra, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvieron escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarlo más tiempo. Tomó una arquilla de junco y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y ella, la hija de Faraón, respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Señor, tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Y en esta mañana te hemos cantado, te hemos adorado, hemos dispuesto nuestro corazón. Nos hemos despojado de todo peso, de todo aquello que puede preocuparnos. Incluso hemos pedido perdón, Señor, por el pecado que pueda asediar nuestras vidas, aquello que nos es oculto. Ahora nos sentamos a la mesa a ver qué tú nos tienes para servir. Sabemos que siempre tienes palabra viva. Así que en el nombre de Jesús, glorifícate. En el nombre de Jesús, glorifícate. Nosotros te daremos la gloria. Amén. Y amén. Puede sentarse. Quiero comenzar de esta manera en esta mañana. ¿Qué ocurre en nosotros cuando escuchamos decir que Cristo viene? Cuando usted escucha a alguien, ¿verdad?, que en este tiempo no puedo decir como que a diario pueda que lo escuche, puede que sí, puede que no. Pero ¿qué ocurre en usted cuando se dice Cristo viene? Quiero empezar por ahí, porque se puede tomar de manera literal, y cuando esa frase se toma de manera literal,
uno se turba, uno se confunde porque la realidad es que nadie sabe cuándo eso vaya a ocurrir. La realidad es, bien dice la Biblia, que solo los padres en su propia potestad saben cuándo el Hijo del Hombre volverá a la tierra. Y aunque hay una segunda venida que hay señales que se cumplen, nosotros como creyentes no sabemos cuándo va a descender en una nube a llamar su iglesia. Lo que sí sabemos, repito, es que Cristo viene. Entonces, ¿por qué decirlo? ¿Qué significa? ¿Qué ministra mi vida? ¿Qué le ministra a usted? Y yo quisiera, lo que voy a continuar predicando, traerlo como herramienta para entender esa frase, esa pequeña frase. Cuando usted dice Cristo viene, es muy cierto que no sabes la fecha, el día, ni la hora. Sin embargo, tu espíritu se aviva. Tu espíritu se regocija. Y si usted y yo comenzamos a entender la dinámica del espíritu en nosotros, eso es bueno. Es excelente que yo como cristiano avive el fuego que hay en mi interior. ¿Y cómo lo puedo hacer? Una de las formas es recordando que Cristo viene. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le recuerdo al Espíritu que Cristo viene, y usted dirá, pero es que Él lo sabe. Sí, Él lo sabe. Pero ¿cuál es el golpe que hay en nuestro interior? Un choque de dos seres. Mi yo versus el Espíritu Santo. Entonces imagínese lo hermoso que mi yo comience a proclamar que Cristo viene. En otras palabras, que se ponga de acuerdo con Dios, con el Espíritu Santo, que va a permitir. Estoy permitiéndole a ese Espíritu Santo que entonces me prepare para esa venida. No sé si captó ese pensamiento. O sea, usted al recordar que Cristo viene, al ponerse a la par en el mismo pensamiento que el Espíritu, usted le permite al Espíritu hacer lo único que se puede hacer hasta que esa trompeta suene. Es prepararlo. Prepararlo. Y por eso le dije, su espíritu se aviva. Porque usted comienza a ver el trato de Dios con usted en esa dirección. Y creo que en este tiempo hay que repetir esa frase mucho más. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en la calle. Oiga, no hay un día que a mí no me sorprendan las redes diciéndome que la tierra tiembla. Y ya no es que tembló con un 2.2, con un 2.1, no. Estamos hablando de 5 para arriba. No hay un rincón en el mundo que no esté temblando la tierra. Y antes eso pasaban semanas, pasaban meses. Y cuando acontecía un terremoto era a gran escala y había una crisis. No, ahora la crisis se está formando básicamente a diario. Que en esos países se nos digan los pormenores, eso es otra cosa. Porque países del tercer mundo no dejan saber las noticias como son. Sí que estamos viendo lo que es el frío este año. Yo no sé si usted se percató, en Estados Unidos unas olas de frío intensas. De repente el frío es más que en la Siberia, que en la Antártida, que en Groenlandia. Sin embargo, el que sigue las noticias del mundo, para la semana que está en 50 bajo cero, en Australia habían fuegos forestales por la sequía. Entonces hay frío intenso en Estados Unidos y en Europa, y el sur del hemisferio en sequía y en fuegos y en destrucción. Algo nos está hablando. Algo nos está hablando. La naturaleza habla, la tierra gime. Nosotros el año pasado estuvimos, ¿cuántas veces no se hablaba de una posible guerra con Corea? De repente todo eso quedó en nada, hubo unas reuniones y aquello se disipó y entonces ahora volvieron las amenazas con Siria porque Estados Unidos se quiere quitar. ¿Y ahora por dónde estamos con los rumores de guerra? Abajo aquí, tan cerquita en Venezuela.
Y uno tira y el otro dice, y el otro dice, y el otro dice, y enviaron aviones, y enviaron un portaaviones, y enviaron aquello, y prohibieron lo otro. Guerras y rumores de guerras. Y cuando yo entonces digo que Cristo viene, el Espíritu Santo trabaja conmigo. Entonces no se quede en lo negativo de una noticia. Entonces no se quede en solamente una frase. Entienda que cada vez que la iglesia dice eso, le permite al Espíritu corregir y provocar el cambio y la transformación necesaria para que cuando esa trompeta suene, ¿qué pasó? Cuando esa voz diga, sube acá mi siervo. ¿Quién se quiere ir? Aleluya. ¿Y los demás? Anda. No me vaya a ser como hace, ¿verdad? El gnóstico y el ateo y todas estas personas que no entienden que es que estamos queriendo evadir las responsabilidades de la tierra. Yo no estoy hablando de evadir responsabilidades de la tierra. Yo estoy hablando que al Dios que yo le sirvo, el que me ciñe, dijo, yo volveré por la iglesia. Y yo pues me quiero ir con él. Y eso usted lo tiene que recordar y le tiene que permitir. Señor, qué bueno, porque tratas conmigo. Entonces una iglesia que dice eso, cuando entra en alguna dinámica y como resultó el viernes de manera jocosa, la famosa frase de proceso, pues se logra ¿qué? Someter. Ahora, permítame aclarar un poquito más esa palabra, o sea, ¿por qué me resisto a ella? Mire, el mundo está en una posición de evadir como sea el evangelio. En un tiempo mataron a los cristianos. Satanás se dio cuenta que no funcionó, pues los dejó vivos. Empezó a inventarse doctrinas de hombres. Pues hay muchos muertos dentro de las iglesias a través de esa doctrina. Sin embargo, algunos se dieron cuenta, despertó el espíritu. Y de repente empezaron las falsas doctrinas y vámonos rápido a la prosperidad y a la superfe y un sinnúmero de gente sumergida en eso. Sin embargo, otra gente despertó en el espíritu y evadieron eso también. Entonces, ¿qué significa la palabra proceso? La palabra proceso es un periodo de tiempo X donde usted está viviendo una situación X, perfecto. Pero ¿qué le permite a usted esa palabra? Ay, es que yo estoy en un proceso. Ay, es que yo estoy en un proceso. ¿Sabe lo que le permite? Justificarse. Y eso es lo que yo me resisto, porque la palabra de Dios dice que Dios necesita solo un segundo para cambiar tu vida y tus circunstancias. Entonces, mientras yo vea que una persona está utilizando esa frase para justificarse, pues yo me resisto. Ahora sé que hay veces que hay que usarla, así que no tenga temor. Fue interesante porque todo el mundo habló de etapas y etapas y etapas, y cuando llegó la pastora Ponce lo dijo a gusto y plena. Y usted se reía y usted me miraba y todos nos gozábamos. Esa es la capacidad que uno puede tener, ¿no? De madurar, de saber que hay una frase que no es, sino el contexto en que la utilizamos. Usted evalúese, la puede usar en confianza. Pero si usted se está justificando a través de ella, quiero decirle que ha caído en otra trampa más para este tiempo. Porque ya el Satanás no nos va a hacer frente contradiciendo. El enemigo de las almas, ¿sabe lo que va a hacer? Utilizar nuestras propias verdades para tratar de enredarnos en una mentira. Así que aclarado ese punto, si usted lo dice, sea libre en Jesucristo y se aprende a no decirlo, y mucho más aprende a no vivirlo, pues yo estoy contento. Amén. Bueno, introduje el pensamiento que me va a llevar al mensaje y todavía no he hablado de Moisés y usted está preguntándose para dónde voy. Todavía no me lo toco. Sin embargo, ¿qué yo he estado tratando de decirte? Luego de que Dios me perdona y luego de que Dios me reconcilia con el Padre, que no es otra cosa que redimirme, esa es la definición de redimir, me perdona, me reconcilia con el Padre. Usted y yo, ¿qué hacemos? Comenzamos a vivir vidas. Por las pasadas semanas, ¿qué estamos haciendo? Tratando de ver que no somos únicos y ver en personajes de la Biblia nuestro crecimiento.
Vimos a Abraham, que es el primero que debemos de siempre mirar y verlo en sus altas y bajas, en sus errores, en sus luchas, en su quebranto, cómo nosotros debemos de seguir ¿qué? Caminando hasta alcanzar el propósito de Dios. Y muchas personas luchan ahí y hablábamos del hecho de no querer adelantar la dinámica de Dios, no querer adelantar las etapas o no querer adelantar la bendita famosa palabra, los procesos. Así que usted no puede de ninguna manera tratar de cambiar el hecho de querer entregar un Isaac y esconder un Ismael y viceversa. Eso tiene un orden. ¿Qué significa eso? Que Dios no te puede permitir brincar lo natural para ministrarte a ti en lo espiritual. Dios va a tratar contigo en un orden ya establecido. Hablábamos también de Isaac, el hijo de la promesa, y estuvimos trayendo el hecho de cómo este joven, desde que nace, está viendo toda la dinámica de la promesa en él, al punto, ¿verdad?, de que en una hambruna, lo resalta la historia bíblica, que en una hambruna en su tierra, como Dios lo prospera en tierra de filisteos, dándole fruto 100 por 1 cuando la tierra no estaba dando nada. ¿Por qué no estaba dando nada? Por lo que estoy diciendo, había una hambruna. Sin embargo, su semilla crecía, su semilla germinaba, su semilla daba fruto y Dios lo hizo un hombre poderoso. Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Cada uno de nosotros escuchamos al Espíritu hablar de una palabra, de una promesa, de algo que se nos ha ministrado, de algo que está escrito. Así que, ¿qué hace Isaac? Isaac me enseña a caminar por esa palabra que está escrita. Me manda a guardarme, me manda a cuidarme, a tener fuerza de voluntad, porque me dice, lo que está escrito para ti se va a manifestar. Es verdadero, no lo dudes, no te turbes. No te confundas. Entonces, Abraham me dice que no importa mis errores, mis equivocaciones y todo lo que yo pueda padecer o sufrir en mi interior, voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Isaac me dice a mí que cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Incluso si recuerda a su esposa estéril, cómo él puede orar por ella. Y Dios le da no 1, sino 2. Por eso es que yo molesto tanto a Josian. Porque estamos orando y vamos a cargar tanto ese vientre de oración que cuídate si hay trillizos, alaba. Está bien, pero Liceida le ayuda y Silma le ayudan a criarlo, ¿verdad? Que sí, ay bendito. Entonces, de ese Isaac, que bien usted sabe que nacen 2 simientes, vemos en la historia cómo llega Jacob. Y en Jacob, ¿qué yo puedo aprender? Fíjese que a veces usted y yo le culpamos a Dios por los errores de terceros. ¿Verdad que sí? Y por culpa de fulano y por culpa de perencejo. Y siempre estamos hablando de que la culpa, bien dicen que es ajena, que nada, no tiene dueño. Y por los errores de una mamá y por los errores de un papá, empiezan unos hermanos de manera disfuncional a crecer y a envidiarse y a celarse el uno del otro, hasta el punto que la mamá de Jacob lo lleva a robarse la bendición de su hermano. Y ahí vemos a Jacob cómo tiene que salir corriendo, ¿verdad? Y llega ¿a dónde? Llega a la tierra de Labán. Y como siempre decimos, porque para cada Jacob hay un Labán, para cada persona que se cree lista, Dios tiene uno más listo. Para cada persona que dice que puede más que Dios, Dios siempre le tendrá a alguien más inteligente. Así que usted siempre va a tener que ceder delante del Señor. Y, ¿verdad? Y lo desarrollamos y llegamos al punto de todos los hijos que tuvo, de la parentela, y dijimos algo muy bonito con respecto a Lea. ¿Se acuerda el pensamiento de Lea? Y de Raquel, usted va por Raquel y de repente Dios te entrega ¿a quién? Dios te entrega a Lea. ¿Por qué? Porque quiere demostrarte que lo que Él tiene para ti es mejor de lo que tú puedas estar pidiendo. Y este hombre trabajó 7 años por Raquel, pero Dios no sabía que Dios lo iba a poner a trabajar el doble, porque por Raquel tuvo que trabajar 14 años, enseñándonos otra cosa que vivimos en nuestro diario vivir.
que tú no dictas el tiempo de tu bendición. Tú no dictas el tiempo del trato de Dios contigo. Quien dicta el trato de Dios es Dios. Dios es soberano. Y puede que con el que está a tu lado, pues Dios trate X tiempo. ¿Y qué pasa? Que decimos, pues si con fulano trato X tiempo, pues conmigo también. Te tengo noticias. Dios puede trabajar X tiempo con tu hermano, pero contigo va a trabajar otro tiempo. Deje de compararse. Deje de tratar de imitar o deje de vivir de los procesos de su hermano. Vio. Entonces, Jacob tiene que regresar, se enfrenta a su hermano. Y ahí llegamos a la vida de aquel que iba a ser el poseedor de la bendición. ¿Quién fue? Pues no fue el primogénito, no fue el segundo ni el tercero, sino fue José, el último. El último en su tiempo, el penúltimo, o el primogénito de Raquel, porque más adelante tienes un hermano en Benjamín. Fíjese cómo se cambia el escenario. Y a veces nosotros llegamos al evangelio pensando que somos el último, pensando que somos el segundo o el tercero, o que llegamos tarde. No, cuando Dios tiene algo para cada uno de nosotros, sencillamente lo tiene. Y hay que aprender a confiar, hay que aprender a conocer al Señor. Y es lo que hemos querido, repasar toda la vida de un cristiano para que usted pueda fortalecerse en este tiempo que le ha tocado vivir y pueda decir a viva voz: ven, Señor Jesús, tu iglesia, tu esposa te espera. ¿Ve? Porque de lo contrario vamos a seguir ¿qué? Dando traspiés, iglesia. Dando traspiés. ¿Por qué? Porque nos comparamos. ¿Por qué? Porque queremos imitar, porque vemos a aquel que prospera, porque vemos a aquel que le sale todo bien. Y entre altas y bajas abandonamos la oración, abandonamos la lectura bíblica, abandonamos la comunión con el Señor. Y en este tiempo eso no puede darse. Usted no puede abandonar la comunión con el Señor, porque mire que los vientos que soplan lo arrastran. Ahora más que nunca hay que agarrarse de lo que es el Señor en esa comunión constante. ¿Ve? Yo le he dicho a usted que yo he tenido que abandonar mi disciplina porque así Dios lo ha requerido. Pero no es para quedarme indisciplinado. Es para ahora depender de la disciplina de Dios. Así que lo único que he hecho es invertir la fuente que alimenta. Quien me lleva a la disciplina antes era yo. Ahora es el Señor. Y esas cosas pues son las que Dios desea. Ayer Dios me ministró otra más. Porque cuando yo estoy subiendo a la araña, había se polarizó la situación. De repente habían unos que me decían: sube, pastor, sube, sube. Y habían otros: baja, 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 baja. Hubo a nivel de que si te caes no te voy a llevar al hospital. Hasta ese nivel. Hasta ese nivel. Y volvían otros: sube, pastor, sube, uno más. Así había esa fogosidad. Y yo entre el agua, entre el uno y el otro. Sin embargo, que yo le he dicho a usted: aprenda a oír a Dios. Aprenda a escuchar a Dios aún en esa broma. Cuando usted ve a Dios de manera cotidiana y no como un ser que bota humo y que bota rayos y centellas y que esporádicamente te llama a su presencia, usted logra vivir una vida mucho más fructífera, mucho más linda, hermosa, porque no vive bajo el miedo. Y dentro de toda la broma que había y los regaños y mi esposa que miraba de lejos y el otro que miraba de lejos y Yomar que decía: estoy aquí de support pero para allá arriba no voy. Salió una hermanita, la hermana Gloria, que está aquí esta mañana y le tengo que dejar, ella tiene que saber que fue el Espíritu. Me dice: vas a tener que renunciar al atleta. El que me conoce sabe que aunque estamos gorditos y calvos, yo era atleta. Entonces, tuvimos que renunciar al contable. Tuvimos que renunciar al disciplinado,
Tuvimos que renunciar a esa persona que busca su fuerza en lo que es ese norte, ese ser responsable. Y ayer el Señor me dice, hoy quiero que te olvides hasta que eras atleta. ¿Por qué? Porque el atleta es una persona disciplinada y yo toda la vida me ha gustado ¿qué? El brinco, el salto, el hacer, el vamos a hacerlo. Así que hasta eso Dios. Ay, si llegué a escuchar a mi esposa, cuando yo le dije, tranquila mi amor, que Dios me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Renuncia al atleta. ¿Sabe lo que ella dijo? No, yo te lo voy a decir mejor. Renuncia a ser cabro. Ustedes piensan que usted tiene problemas. Usted piensa que tiene situaciones con los suyos. Sencillamente ámeme. Ámeme. Y esas son las cosas que yo quiero que usted logre salir de aquí aprendiéndolas. Yo quiero que usted su mente se renueve para que usted logre ver a Dios en esa. Yo lo puedo decir en broma, mano. Yo sé que Dios me habló. Y en ese momento yo tomé eso sumamente en serio. Yo bromeo ahora con usted para que lo tome, para que se deje confrontar. Pero Dios me habló. Entonces Dios me está hablando en un parque, en una actividad oficial de la iglesia, después de un aguacero y cuando todo el mundo está en el chiste, en la broma, de repente Dios se cuela y te dice, renuncia a esto que te molesta o me molesta para trabajar contigo. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Y me gustaría que usted aprendiera a afinar esa voz. Porque yo le aseguro que Dios, como Dios no hace acepción de personas, Dios también le habla a usted a diario. El problema es que pasa como del montón, pasa desapercibida, pasa con el bulto del mundo y usted no la define. ¿Ok? Mire este detalle para que vea lo que yo deseo que usted saque de aquí. Hemos hablado, como dije ya estoy llegando al final del repaso, pero quiero hacer este alto para que usted entienda lo siguiente. Cuando usted le sirve a Dios y vive la vida de Abraham, de Isaac, y vive la vida de Jacob y llegamos a José, usted vive una serie de circunstancias y el pentecostal, permítame decirlo así, el evangélico, el pentecostal, acostumbramos a mezclarlo todo con la salvación. La salvación, a mi entender, es bien simple, porque la Biblia lo dice bien simple. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Usted salvo con mirar a Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Inmediatamente usted es perdonado y redimido. Entonces, todo lo que acontezca de ahí en adelante nada tiene que ver con la salvación. Tiene que ver ahora con la santificación. Y dentro de la santificación, con el llamado que Dios te esté haciendo. Ahora, no tal calce. Si difícil es cuidar esta salvación, sometiéndome a la santificación y sometiéndome al llamado, imagínese lo difícil que es ignorando ambas cosas. Así que no se vista que no va. Pues si ya yo soy salvo, me siento y me recuesto. No, usted tiene que continuar mientras haya vida con lo que Dios quiere hacer en usted. Amén. Ahora, una de las cosas que difícil se nos hace, que seguimos confundiendo, porque no solamente confundimos el término salvación, confundimos el término ¿qué? Pecado. A todos lo llamamos pecado. Pero mi Biblia dice que cuando Jesucristo murió en la cruz del pecado, se llevó, destruyó todo el pecado de la humanidad. Entonces, ¿a quién se le aplica eso? Eso se le aplica al que lo acepta como Salvador. Como su Salvador. Quiere decir que si yo acepté a Jesucristo, el pecado fue destruido ¿en quién? En mí. Pero ¿qué me queda? ¿Por qué yo sigo siendo rebelde, hostil? ¿Por qué yo le fallo a Dios? ¿Por el pecado? No. Por lo que yo soy. Y sabe una de las cosas más difíciles que al cristiano se le hace tratar con Dios es lo que se conoce como nuestra voluntad.
nosotros somos voluntadiosos. En español del campo somos potrones. Somos difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mantiene su lucha diciéndole a Dios que el problema es el pecado, Dios no lo va a poder ayudar, porque Dios le va a decir a usted: pero es que mi hijo destruyó el pecado en ti. Y tú no quieres entender qué es lo que yo estoy tratando contigo, porque no es el pecado. Es que es tu voluntad. Cuando terminamos el mensaje, o los 3, 4 mensajes que llevamos, esta semana, que yo vuelvo a repasarlo, porque yo no solamente lo repaso con usted, sino que lo repaso conmigo mismo. Y a mí me gustaría que usted lo repasara. Amén. Porque si usted los repasa o los vuelve a escuchar, Dios le va a enseñar más cosas. Amén. Yo aprendí un detalle y se lo comparto rapidito, para que vea que estoy predicando hace rato, no estoy aquí disparando a la baqueta. Abraham quería ¿qué? Un heredero. Y todo lo que él hacía era con tal de ¿qué? De que Dios le diera un heredero. ¿Estamos claros ahí? O sea, ahí no hay que necesita teología 101 ni teología 102. Todo lo que la Biblia registra de Abraham es que desde que él salió de su casa, él deseaba en su corazón un heredero. Su oración jamás fue: déjame ver la tierra o lleguemos a la tierra. Él no le preguntó, como las películas que a veces vemos, ¿Are we there yet? O sea, él no estaba pendiente de si llegó o no llegó. Él todo lo que le hablaba a Dios era sobre un heredero. Dígame, ¿qué significa eso en nosotros? La voluntad. Cuando usted le dice a Dios que usted quiere tal o cual cosa, y que usted quiere tal o cual cosa para poder ¿qué? Continuar con lo que entonces Dios quiere. Quiere decir que cada situación que desde un principio vive Abraham, es Dios tratando de llevarlo como poco a poco a ceder ¿qué? A ceder ¿qué? Su voluntad. Entonces, que tú puedes empezar a concluir que Dios te lleva poco a poco, tratando de que tú te des cuenta que lo que está luchando en ti no es el pecado, que lo que está luchando en ti no es el diablo, que lo que está luchando en ti no es el mundo, sino tu voluntad, que se resiste a como Dios quiere hacer contigo. Mírelo. Y le hizo, ¿qué encerrona le hizo? Bueno, Abraham, vamos. No, hasta que no muera tu papá. No, hasta que no te desprendas de Lot. Señor, pero ojalá mi hijo. Y él, ¡pop! Hasta que llegamos al punto final, que es a donde quiero ir, pues no le voy a predicar de Abraham de nuevo. Le faltaría. Yo he dicho, si usted se percata de lo que ocurrió en el monte, y muchos lo planchamos bien simple: iremos y adoraremos y regresaremos. ¿Qué pasó allí? Él dijo, no, ya sabemos que Dios es diferente a los demás dioses, porque no hubo que levantar el cuchillo en contra del muchacho. ¿Por qué Dios, cuando llegaron arriba, no calmó la situación? ¿Por qué esperar hasta el cuchillo? ¿Por qué esperar hasta el cuchillo? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió arriba? Porque a simple vista no pasó nada.
A cuento de camino no ocurrió nada. Sin embargo, sí pasa algo porque Dios no hace nada sin que tenga un plan para con nosotros. Dios no hace nada en ti, aunque tú no lo entiendas, ni en mí, aunque yo no lo entienda, pero Él está haciendo algo que traerá un resultado de una mejor relación con Él. Perfecto, Abraham, ya sabes que soy diferente, pero si el niño era parte de la voluntad de Abraham, como ser humano, como hombre, ¿qué hizo Dios en esa montaña? ¿Contra quién era el cuchillo? ¿Contra quién fue el cuchillo? El cuchillo fue contra el mismo Abraham. Es el momento en que Abraham finalmente entrega su voluntad a Dios. Por esto viví, pero hoy te lo voy a entregar. Quien recibió el cuchillo fue la voluntad de Abraham en la vida de aquel niño. Entonces, nosotros acá predicamos y hablamos de que lo que más amas, y entramos en conflictos y porque lo que más amas es mi esposa, lo que más amas es esto, lo que más amas es lo otro. No, lo que Dios te está pidiendo en esa montaña no es otra cosa que aquello que se nos hace difícil de darle a Dios, que más allá de que el amor, que lo que amamos es nuestra voluntad como hombres. ¿Por qué yo puedo decirte eso? Porque cuando vimos a Jacob, ¿cuál era la voluntad de Jacob? Raquel. ¿Y qué lo hizo Dios? Llevar a Lea. ¿Y quién era fructífera? Lea. ¿Quién le dio más hijos? Lea. Que Dios le está diciendo: Jacob, viniste por tu Raquel, pero yo te tengo noticias. Y usted se debe de comenzar a ver ahí, para el tiempo en que estamos viviendo, y entender. Cuando yo veo a José, ¿qué José me demuestra? La misma dinámica. José es un joven que tiene sueños y que comienza a compartirlos con su familia, y ese era su entorno, su vida. Y iba y le decía a su papá: mis hermanos están haciendo esto, mis hermanos están haciendo lo otro. Él no se percata del escenario que se está dando por las actitudes y por la voluntad y por todo lo que es él o lo que significa él. Y usted ve que Dios lo lleva hasta dónde. Oiga, lo priva de su libertad. Hasta que al final este joven, yo dije una frase sumamente interesante, que para tú poder tener una corona en tu cabeza, antes tienes que tener una cadena en tu cuello. Porque hasta que Dios no lo llevó a la cárcel, hasta que Dios no lo llevó allá, que él logró entender esa sujeción y ese someter quién era, entonces Faraón se acuerda y lo levanta. Y usted se ha puesto a pensar bien, ¿quién era Faraón? Para los egipcios, Faraón era Dios. Y lo interesante es que el Faraón lo cree. Pero cuando habla con José, ¿qué dice? ¿Quién mejor que este sobre quien habita el espíritu de los dioses para llevar esta encomienda? ¿Y qué hace José? José le dice a sus hermanos más adelante: tranquilos, que para preservación de vida me trajo Dios. ¿Sabe lo que me está diciendo a mí? Dios me rompió mi voluntad, no era la manera en que yo quería que esto se diera, pero ya sé que para vida lo hizo el Señor. Piense lo que usted está viviendo, deje de contender, deje de luchar, para que usted se percate que lo que Dios está haciendo es un mejor creyente de usted. Es una persona mucho más preparada para encontrarse con su Dios en lo cotidiano de la vida.
Usted no va a tener que ir detrás de un profeta. Usted no va a tener que ir detrás del culto donde está fulano de tal. Venga, porque usted va a ver la gloria de Dios. No es que dejemos de congregarnos, pero no va a estar dependiendo de llamados eventos especiales para encontrarse con el Señor. Ahora, ¿por qué yo traigo a Moisés? Entrando de lleno. Al Señor me ministró esto. ¿Miraste el periodo de Egipto? Ok, Señor. Sí, lo he visto, lo he leído. ¿Qué pasó? Son 430 y pico de años. Moisés tuvo que haber nacido después de los 300 años, porque si regresó con 80 y pico, así que más o menos 340, 330 años de esclavitud hasta que naciera Moisés. Y me dice, vuelve a mirarlo. El periodo en Egipto nace con José y termina con un Moisés. ¿Qué significa Egipto? Nuestra lucha. ¿Contra quién? Contra el mundo. Interesante es que te pude decir que cuando vienes a Jesucristo, tu lucha con el pecado se acaba. Durante la vida de estos hombres, tu voluntad y tu razón es destruida también. Ahora, ¿qué ocurre? Necesitamos ser ¿qué? Necesitamos vencer ¿a quién? ¿Qué nos queda como enemigo? La Biblia dice que mi enemigo es Satanás, es mi yo, y es ¿qué? Este mundo. ¿Qué es Egipto? Tipo del mundo. Y nuestra vida cristiana, para poder vencer eso que está allá afuera, que tanto nos atrae, se comienza, y Dios quiere que tú entres en conciencia, te comienza ¿con quién? Con un José, portador de unas promesas. Y Dios quiere que en esta mañana tú entiendas que tu lucha contra el mundo, Dios, cuando tú luchas contra el mundo, cuando Dios te dice sal afuera y convive, y sal afuera y predica, y sal afuera y a servirme como yo quiero que me sirvas, Dios no te envía solo, Dios no te envía por enviarte, sino que Dios te hace como en la vida de José. Para poder enfrentar a Egipto, José era portador de una promesa. Por favor, vamos, alguien que capte ese hilo es fino. Nosotros estuvimos diciendo, José llega a Egipto y se mantiene fiel por lo que su padre le había contado. Había sido traicionado, había sido señalado, había sido olvidado, había vivido un sinnúmero de circunstancias que no son favorables para permanecer fiel. Sin embargo, él permanece fiel al punto que su papá, cuando entra a la tierra de Egipto, se le otorga ¿qué? La mejor tierra. Y para yo continuar esta línea de pensamiento, usted tiene que entender que no importa lo que usted esté viviendo, y eso me rompió a mí. No importa lo que se esté viviendo en este país, no importa lo que yo esté viviendo, Dios cambió mi mente y me dice, yo te he puesto en este mundo, aunque no eres de este mundo, pero con el mejor escenario que yo te podía proveer. Se me fue. Se fue. Cuando usted mira, era la mejor. ¿Qué fue lo que se le entregó? ¿Qué fue lo que Faraón le dijo a José? Faraón le dijo a José que tu padre y tu casa vayan a la tierra de Gosén, que es la mejor en todo Egipto. Y si estamos hablando de que tú eres el Abraham en el transcurso de tu vida, que tú eres un Isaac mientras caminas, que tú eres un José que mientras caminas, hoy Dios te quiere también entonces decir que como José estás preparado para permanecer fiel en este mundo. Estás preparado para vencer las artimañas de este mundo.
Estás preparado, estás capacitado por el Señor y sobre ti hay una palabra que te da la victoria sobre este mundo. Por eso no podemos entonces dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Por eso no podemos seguir dejándonos llevar, hermano, de los colores de este mundo, de lo atractivo de este mundo, de la vanagloria de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos contradiciendo una palabra. Cuando hablamos de Egipto, comenzamos hablando de un José y terminamos hablando de un Moisés. Que en el medio hayan luchas, que en el medio hayan quebrantos, que en el medio hayan procesos. No te quita que haya un inicio victorioso y un final mucho más victorioso. La Biblia no me habla de nadie en el medio. Usted se ha puesto a fijar. No resalta a nadie. Porque el libro de Éxodo dice que es el libro donde comienza la historia en Egipto per se. Una vez que en el 52 de Génesis nos termina hablando de la vida de quien, de Jacob, perfecto, acabó esa vida y muere también entonces quien, José, y José dejó la palabra dicha: cuando se vaya, cuando Jehová se acuerde de ustedes y lo lleve a la tierra de nuestros padres, acuérdense de mis huesos. Amén. Pero entonces la Biblia empieza a decirnos: cuando llegó un faraón que no conocía de los dichos de José, ¿qué hizo? Comenzó a envidiar ¿a quién? A Israel. Y comenzó a ver en Israel una amenaza. ¿Alguien puede comenzar a ver a Dios en sus circunstancias? ¿O todavía? Yo le doy espacio, vamos. Me voy a explicar. A veces yo le he dicho a hermanos aquí que me dicen: pastor, pero ¿por qué tengo esta lucha en el trabajo? ¿Que por qué tengo esta lucha en mi vecindario? ¿Por qué tengo esta lucha con la familia? Y yo me he tenido que parar a decirte: por favor, verse que esa molestia y esa incomodidad que tú y yo no hemos aprendido a discernir. Por favor, cáptelo, por favor, cáptelo. Usted piensa que es que esa persona le está molestando y usted lo reprende y esa persona le está... ¿Pero por qué me tiene que estar molestando? Esa persona no te está molestando, esa persona te está mandando un anuncio, te está mandando una clave Morse, te está mandando señales de humo, te está diciendo: te envidio por lo que tienes, te envidio por lo que eres, pero yo no lo tengo y como yo no lo tengo, te quiero molestar. La iglesia tiene que aprender que vivimos en Egipto, en este mundo, y Jesús dijo bien claro: mas no sois de este mundo. Y cuando el mundo nos ve, nos reconoce mejor que lo que nosotros nos estamos reconociendo. No. Mientras tú envidias al que tiene de afuera, tú no te has podido sentar a discernir que Él es el que te envidia a ti. Porque tú tienes algo que te hace diferente. Y el libro de Éxodo empieza de esa manera: cuando se levantó un rey que no sabía de José, comenzó a mirar mal a Israel. Deje de compararse con el mundo y deje de pensar que el mundo puede más que usted. Dios, cuando lo coloca en el mundo, aunque usted no lo vea a su alrededor, Dios lo está colocando en el Gosén del mundo. Amén. Ay, Dios. Pero si el que se trepó en la araña fui yo. El que debe estar cansado por jugar en la soguita es el pastor, que tiene 55. Entonces los demás, que lo que hicieron fue que sentarse, unos a jugar dominó, otros a sentarse a hablar. Yo no vi así allí haciendo ejercicio a nadie. ¿Tú viste a alguien? Yo no vi a nadie, Omar. Tú fuiste good looking.
Vamos, entienda la idea que le quiero transmitir. Salga fortalecido con poder, por favor, en el hombre interior. Yo no vine a gritar hoy, yo no vine a profetizarte. Estoy tratando de llevarte por la línea de pensamiento. Llegaste y venciste el pecado. ¿Por qué te sientes sucio? Dios te lleva por las 3 historias de los hombres anteriores que hemos hablado, diciendo: te estoy rompiendo tu voluntad. Quiero que tu voluntad me la cedas, que es nuestro segundo enemigo, y ahora estamos hablando del tercero. Dios te dice: te tengo que dejar en este mundo, porque mi iglesia se tiene que quedar en este mundo, porque mientras el día dura hay que predicar a Jesucristo. Pero en tu entorno vas a vivir una serie de circunstancias. Y lo primero que quiero que entiendas, que aunque ese mundo está podrido, aunque ese mundo está maldito, aunque ese mundo grita por su restauración, tú tienes que creer que te puse en Gosén. Me parece que David dijo algo muy bonito respecto a eso. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Lo quiere en español más? Las plagas, las circunstancias, los robos, los asaltos. Pero de repente tú te das cuenta que alrededor de tu casa eso no pasa. Hay que renovar nuestra mente y empezar a creer cosas porque estamos cargados de lo que el mundo mismo nos está diciendo, y hemos preferido creer lo que el mundo nos está diciendo. Y vuelvo y te repito, nuestra estadía en este mundo comienza con la vida de un José en victoria, en plenitud, en reconocimiento, y termina con un Moisés. Y no he llegado ahí. Entonces, a pesar de ese escenario que tenía Israel, que ese hombre que los odiaba, los celaba, los envidiaba, veía cómo crecían, veía cómo se multiplicaba, dice la Escritura que empezó a oprimirlos, y textos que se usaron aquí el viernes en el mensaje de la media vigilia, que nos decía, ¿qué dice ese texto? Que mientras más oprimían a Israel, más se ¿qué? Entonces tú te quejas por la opresión y no has querido aprender que en el Evangelio la opresión es sinónimo de crecimiento. Hello. Y es tiempo de madurar y decirle a Dios: estoy siendo oprimido, sí, pero la Biblia dice que es sinónimo de crecimiento. Entonces dame las espaldas anchas para soportarlo. Nuestra oración va a cambiar. Nuestra oración va a cambiar. O le vamos a decir a Dios: quítame esto. Por favor, quítame esto, no aguanto más. Cuando yo enamoraba a la pastora, ella fue algo bien interesante. O sea, yo vengo del mundo, yo vengo de la calle, ya llevaba unos años en el Evangelio. ¿Y cómo tú enamoras? Enamoras con flores, con palabras lindas y con cosas. ¿Sabes con qué ella me enamoraba? Con palabras de la Biblia. Ella me llamó, como dice el libro de Proverbios, como el manzano entre los árboles. Sí, una cosa espectacular, y eso me hacía ir a buscar. Yo le decía, cuando ella me regaló aquel día esa tarjeta, y yo: ahora soy manzano. ¿Ok? Entonces me pone el librito abajo, y yo apenas estoy aprendiendo a buscar en la Biblia, busco el libro y lo leo en Cantar, y yo: soy como un manzano entre los árboles para ella. Ay, Dios, aquí como que hay amor. Así. Y me dijo otra que al día de hoy yo no la puedo olvidar. Sí, me dijo: nunca le pidas a Dios que te quite la prueba, sino que fortalezca aún más tus espaldas. Al yo ser atleta, como le dije que tengo que renunciar,
Pues una de las cosas que cuando tú eres corredor de carrera intermedia, entiéndase 200, 400 y hasta 800 metros, una de las responsabilidades que tiene no solamente son las piernas, sino las espaldas. Y ella decía que yo tenía espalda. Ahora no, ahora estoy cuadrado, no hay problema. Pero cuando conocí a mi esposa yo tenía espalda. Bueno, imagínese si tenía espalda, que ¿sabe con quién me comparaba ella? Con Incredible. Sí, porque usted piensa eso, ¿cómo es Incredible? Finito, como un conito. Incredible es un conito. Piernita flaca y arriba un ancho. Pues ella me comparaba con el conito. ¿Y cuál es este otro? El de los Minions. ¿Cómo es? ¿Doctor quién? Gru es, lo dije bien. Ella me dice así. Pero mire qué poderoso, porque ella utiliza una característica de mi físico para decirme que yo tengo que aprender a decirle a Dios que mantenga mis espaldas anchas y fuertes para recibir los embates que vendrían a mi vida. Más que un enamoramiento, había una ministración de parte de ella. Y lo tuve que aprender y tuve que empezar a buscar en la Biblia estas ideas para comenzar a ver que Dios sí es un Dios de lo cotidiano. Por eso vengo a hablarte de esa manera hoy. O sea, usted y yo tenemos que empezar a entender que estamos puestos, aun cuando estamos en este mundo, en un lugar de bendición dentro de este mundo. Y que es un lugar no físico, sino un lugar espiritual. Y en ese lugar espiritual yo soy más que bendecido, yo soy más que prosperado, yo soy más que guardado por el Espíritu del Señor. Cuando usted ve a su compañero tirarle, acabe de entender que lo envidia. No le haga caso, deje de pelear con él. Deje de pelear con él porque va a terminar haciéndose amigo suyo. Anótelo. Porque usted viene como José. Pasaron 300 años, 320, 330, no sé. Todo ese tiempo la Biblia no nos cuenta nada. Israel es esclavo. Israel en su esclavitud se entristece, se desarma. Apenas los ancianos sostienen las promesas. Apenas algunos niños sueñan. Identifíquelo. Cuando te convertiste, soñabas. Cuando te convertiste, anhelabas. Cuando te convertiste, fuiste lleno. Pero tienes que darte cuenta que en el tiempo transcurrido, la opresión ha podido más que tú. Y yo quiero que tú cambies tu manera de pensar. Yo quiero que tú vuelvas a soñar. Yo quiero que tú vuelvas a pensar como cuando te convertiste. Porque este tiempo amerita gente que se vuelva a levantar con aquellas fuerzas. Las cosas están en la escritura o para que las imitemos o para que hagamos lo contrario. Pero de todas vamos a aprender algo. José nació, Moisés nace. Ya usted ve lo que leímos. De alguna manera en sus padres hay un espíritu de entender que ese niño iba a ser diferente. Dice que era hermoso. Para todos los padres sus hijos son hermosos. ¿Verdad que sí? Y dentro de ese escenario nos lo dice la Biblia. ¿Por qué no lo estará diciendo? Nos lo está diciendo para que veamos algo. Ese niño iba a ser especial. Pero ese niño crece ¿en dónde? Ese niño crece en casa de Faraón. Ese niño va a ser heredero del trono de Faraón. Pero ese niño siempre estuvo inquietado. ¿Por qué? Por visitar a aquel pueblo
Qué interesante, ¿no? Te crías en una mentira, te levantas en un escenario de mentira. No es la vida que Dios, no es lo que te iba a tocar. Sin embargo, poderoso, como se decía el viernes, y estas son palabras que se dijeron aquí el viernes. Qué interesante que el mar que asesinó a los demás, a ti te preservó la vida. Y qué interesante que el que quiso que tú murieras, te acobijó en sus brazos. ¿Alguien puede cambiar su actitud ante este mundo? Alguien puede cambiar su actitud ante este mundo. No es que lo abraces ahora, ¿sabes? No es que digas que está chévere, porque el mundo está maldito, el mundo está caído por su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, amado, nosotros vivimos en un gosén. Lo que le afecta a aquellos del mundo no necesariamente nos afectará a nosotros. Hay que cambiar la actitud hacia Él. Eso es algo, es que, o sea, yo quisiera tener palabras adicionales. Faraón me mandó a matar y no sabe que me paseo por sus pasillos, por sus habitaciones. Él no se percata que yo estoy jugando con él y él conmigo y tú me querías muerto. ¿Alguien lo puede ver? ¿Alguien se puede ubicar en ese contexto? ¿Alguien puede entender que por más que tú me quieras decir que es que a ti te quieren muerto, yo te estoy diciendo, podrán quererte muerto, pero el que te quiere muerto te va a tener que bendecir? Llega el momento en que Dios va a despertar el espíritu de este hombre. ¿Y qué hace? Sale un día, mata a un egipcio. Usted dirá, metió las patas, cometió un error. No, era el tiempo en que Dios iba a sacudir el espíritu finalmente de Moisés y lo iba a llevar a la tierra de su enseñanza. Tiene 40 años, lo saca de palacio, lo lleva al desierto. En el desierto le empieza a enseñar la templanza de un pastor, la sencillez de un pastor. Ahora tengo un hombre capaz de vivir en palacio, pero capaz de vivir en el desierto. Y en ti hay esa potencial, en nosotros hay esa misma clase de enseñanza disponible. Saber vivir en abundancia y vivir en escasez, como decía Pablo. Por eso hay que decirle al Señor, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. En otras palabras, hay que dejar de murmurar, hay que dejar de disparar de la baqueta. Hay cosas que se dicen, amado, que por más que se pidan perdón, traen consecuencias. Y si algo yo estoy claro en que la Biblia dice que de las consecuencias Dios no nos libra. Las consecuencias hay que vivirlas. Aún por más bendecido que seas, por más prosperado que seas, si hiciste algo que no debiste haber hecho o dicho, las consecuencias las vas a vivir. Moisés mató a una persona y tuvo que salir disparado para el desierto. Dios le iba a enseñar en el desierto. Acababa de llevarlo a su otra próxima escuela. 40 años, se casó con Séfora. Y la Biblia dice que estando pastoreando y tratando de olvidar la tierra de su pasado, ¿qué pasó? Dios lo llama. Dios lo llama de nuevo. Quiero que regreses al mundo. Dios te sacó del mundo. Ahora Dios quiere que vuelvas al mundo. Pero quiero que ahora vayas con una enseñanza. Ahora quiero que veas las cosas desde un punto de vista diferente. Ahora quiero que enseñes otra cosa. Y la Biblia usted ya la conoce, amado, porque no voy a ser largo en ese contexto. Que sale un día luego que le dijo a Jetro que tenía que ir a Egipto. Y luego que Dios le aclara que los que lo querían muerto ya habían también fallecido. Y Moisés se encampana con rumbo a Egipto para libertar al pueblo que Dios le estaba dando.
Cuando se llega a Egipto, ¿qué ocurre? Minutos antes, esto es espectacular porque su esposa, que quizás no era de la misma casa, era de las tierras de Madián, le corta el prepucio a su hijo porque Dios salía a matar a Moisés, a pesar de haberlo llamado, por olvidarse de algo que se había mandado hacer desde los tiempos de sus padres. Y al circuncidar a aquel hijo y tirar el prepucio delante de su esposo, aquella mujer lo libraba de la muerte. Ahora ya no somos esposos nada más de palabra, ahora somos de sangre, le decía ella. ¿Qué me dice eso? Amado, Moisés no estaba eximido de cumplir las cosas. ¿Sabe algo? La iglesia no está exenta tampoco. La iglesia no está exenta. Por favor, cambie su forma de pensar. Hay gente que me dice, es que Dios entiende. Dios entiende que yo no puedo orar. Dios entiende que yo no puedo leer la Biblia. No, amado. Hay cosas que tú no estás exento ante el escenario que Dios te permite vivir. Hay gente que dice, yo no ofrendo porque Dios sabe mi finanza. Yo no diezmo porque Dios sabe mi finanza. No, amado, no. Usted lo que está, mire, sencillamente Dios lo ve y no va a poder tratar con usted. ¿Por qué? Porque usted está aprovechándose de la palabra gracia sin entender la grandeza de la misma. Porque la palabra gracia no es para pasarlo con ficha. La palabra gracia es para desbordarse en algo recíproco hacia aquel que derramó su gracia sobre nosotros. Y usted debería de entender eso. Por eso es que Moisés no estaba exento y su mujer lo salva. En aquel tiempo no hay gracia, así que si fallaba lo iban a matar. Pero su mujer lo salvó, llegó a Egipto, comienzan a manifestarse las señales. Si usted lo conoce, empieza el diálogo. ¿Y qué trajo como consecuencia? ¿Quién se acuerda el dato? Dice la escritura que Faraón se molesta, endurece su corazón y duplica la carga al pueblo de Israel. Cuando Dios comienza a tratar contigo de manera fuerte, cuando Dios comienza a usarte en la prédica, cuando Dios comienza a usarte en la administración, en el consejo, cuando Dios comienza a darte sueño, cuando Dios comienza a permitirte ministrar, ¿sabes algo? Prepárate, porque va a venir una doble porción también de la opresión, porque de la misma manera que hay doble porción del Espíritu, hay doble porción de la opresión del enemigo, porque el enemigo se copia. Aquí yo le digo a usted, cuando salimos del retiro, que yo le digo, cuídese. Cuando usted predica, termina de predicar, lo felicito y le digo, ahora cuídate. Comenzó a manifestarse el poder de Dios en Egipto luego de 400 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Duplicaron el trabajo al pueblo de Israel porque ya no le iban a proveer la paja para los ladrillos. Ahora Israel tendría que salir a los ladrillos, a buscar la paja para hacer ladrillos, perdón. Yo me puse a pensar lo siguiente hace mucho tiempo. Porque la vida de Israel era por la mañana de su casa en Gosén a la fábrica de ladrillos. Y por la noche de la fábrica de ladrillos a la tierra de Gosén. Pero de repente Dios le cambia ese escenario. Ahora había que salir y antes de llegar a la fábrica de ladrillos, había que ir a buscar ¿qué? La paja. ¿Y sabe qué? La paja había que buscarla donde quiera que hubiese paja. ¿Y sabe algo? La paja normalmente salía de los arbustos que crecían cerca del Nilo. ¿Sabe lo que Dios empezó a hacer? Que a los encargados de buscar la paja les cambió el escenario de los que veían para que empezaran a ampliar la visión, para que empezaran a ver distancia. Usted sabe lo que es vivir de un lugar a otro únicamente y de repente dejar verte el Nilo. No sé, ¿lo entendió? Cuando tú ves algo nuevo, tú dices, wow, qué lindo. Yo quisiera vivir aquí, yo quisiera estar aquí, yo quisiera pasar por aquí. Estando en el mundo, Dios te deja ver lo que la iglesia debe de anhelar. Hello.
Déjeme ver si lo pongo. Israel, acostumbrado a la misma rutina, ya no sueña. Solamente aquellos que mantenían la palabra de Dios estaban esperando la salvación. Aunque era un término, se había vuelto ya algo, frase, como el Dios te bendiga. En Puerto Rico todo el mundo dice Dios te bendiga aunque no sea cristiano. ¿Okay? Porque a nosotros nos enseñan eso desde pequeños, a los abuelos, Dios te bendiga, a los tíos, Dios te bendiga. O sea, todo el mundo dice esa frase. En Israel todo el mundo esperaba la salvación, pero desde que lo creyeran eran muy pocos. Pero cuando ocurre esto en la opresión del enemigo, cuando Faraón los manda a buscar la paja, algo se empieza a despertar en medio de aquel pueblo. Comenzaron a ver la orilla, comenzaron a ver a la distancia, comenzaron a soñar. Yo quiero decirte algo, cuando tú empiezas con este mundo a hacer lo que Dios te manda hacer, sí va a venir una doble porción de la opresión, sí te van a oprimir más, pero algo se va a despertar en tu interior que no es otra cosa que la venida del Señor, el anhelo del Señor, el ver su gloria, el ver su majestad, el ver su poder manifestarse. Entonces desenfócate, cambia tu manera de pensar, deja de pensar en la opresión y comienza a ver la gloria que se quiere manifestar. Amado, ¿cuántas veces yo no he querido entregar la llave? Yo lo he testificado. Yo he llorado, yo se los he testificado a ustedes. Dice, hace 3 años atrás, un diciembre, estaba yo tirado en el piso de mi casa y eso no se llama otra cosa que deprimido, triste, acongojado, lamentándome, siendo víctima. Hasta el día que le permití a Dios levantarme. Hasta ese día. Hace poco volví a decírselo a la iglesia. Sí, uno se entristece, sí, uno se oprime. Las finanzas estranguladas, me tiré al piso, volví a sentirme igual. Pero le volví a permitir a Dios levantarme. ¿Sabe por qué? Porque no es que tú caigas. El problema no es que tú caigas porque caerás. ¿Sabe qué? El problema es levantarte. El problema es creerle a Dios. El problema está en dejar que Dios haga. El mundo no ha cambiado en su escenario para con mi vida. No ha cambiado. Sin embargo, mi actitud es otra. Dejé de ver la opresión. Y hay gente que me la quiere recordar. Porque hay gente que sale y te dice, ay pastor, como que las cosas están bien, prepárese porque le van a dar un palo. ¿Ustedes no le han dicho eso? A mí me lo han dicho. Esto está tranquilo, prepárate que viene un palo. Si Dios me ha librado de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, me va a librar de 6, de 7 y de 8 porque Él no cambia. Pero yo tengo que aprender de Egipto. Yo tengo que aprender que mi Egipto comenzó con José, pero va a terminar mejor con un Moisés. Mi transcurso, mi vida, mi camino en este mundo empezó con un José. Viviste de un sueño, viniste de una promesa, viniste de una bendición, pero se olvidó. Pero viene algo más grande. Viene algo más grande. José soñó que la luna y las estrellas se postraban. José soñó que los manojos se postraban. Pero por ahí viene uno que va a mover los cimientos del cielo a favor de un pueblo. Eso no fue lo que hizo Moisés con las plagas. No se movió la naturaleza, no se estremeció el escenario de Faraón, no sacudió las simientes de Egipto. A través de un hombre que se dejó enseñar, a través de un hombre que se dejó llevar de la mano, a través de un hombre que permitió que Dios lo transformara.
Y eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros. Que nos dejemos transformar, pero que entendamos que ya un primer enemigo fue derrotado, que un segundo enemigo fue derrotado y que el último enemigo que nos puede estar quedando, Dios nos ha colocado dentro de un mundo espiritual mucho más poderoso que lo que estamos viendo. Que aunque estamos en este mundo, no estamos en este mundo. Comienza a caminar en favor de Dios, aunque te opriman, comienza a caminar a favor de Dios, porque cada vez que tú hagas algo para Dios, vas a ver una gloria mayor, vas a ver algo mayor, vas a ver algo mayor. Y eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios desea, que entendamos que Él es poderoso, que aunque nos dejó en la tierra, nos concedió la victoria. A mí me fascinan algunos de los, ustedes a veces vienen donde a mí me testifican, a mí me fascina escucharlo porque me dicen, pastor, le ministré a alguien en mi trabajo, pastor, le ministré a alguien en mi vecindad, oiga, pastor, y vi cómo lloró, y vi cómo cambió, y vi cómo ha mejorado, y vi cómo las cosas son diferentes. Eso es poderoso, pero te tengo noticias, hay más. Hay más, porque aunque te opriman, vas a tener que salir a buscar la paja. Vas a tener que salir a buscar la paja. Y la paja va a estar en muchos lugares que Dios te va a sorprender donde esté esa paja. Y cuando mires, antes de cogerla, tú dirás, mira aquel monte. Wow, yo quisiera estar en aquel monte. Yo quisiera estar en aquella orilla. Yo quisiera estar en aquel lugar. Yo quisiera estar en otro sitio. Dios va a permitir que empieces a soñar sueños de Dios como en un principio. Amén. Ellos se pudieron haber frustrado porque lo hicieron. ¿Alguien lo lee, lo dice? Fueron a donde Moisés y se le quejaron. Ahora nos diste doble carga. Ahora tenemos que ir a buscar la paja. Ellos no lo entendieron. Y pasaron las 10 plagas y Dios los volvió millonarios. ¿Sabe que Israel se volvió millonario de un día para otro? Hello. A Israel le tomó con los 400 años ser pobre, pero Dios lo hizo millonario de un momento para otro. Vayan y pídanles las riquezas a ellos, porque ellos los harán ricos. Y fue Israel a la casa de aquella gente y aquella gente le empezó a dar toda la riqueza. Y cuando salieron de Israel salieron millonarios. 6 millones de seres humanos salieron ricos y con mano fuerte de parte de Dios a la tierra donde algunos semanas antes miraban de lejos. Por favor, cambia tu actitud ante el mundo. No lo imites, no lo copies. No pienses que es mejor. Lo que nosotros tenemos es mejor. Lo que nosotros tenemos es eterno. El mundo es pasajero. Hoy yo veo a la gente, fíjese, el otro día yo le decía al Señor, uno le molesta la corrupción. O por lo menos me molestaba. Y yo decía, me molesta que sean ricos con el dinero de nosotros. Y uno se incomoda y uno quisiera decirle 4 cosas. Y uno quisiera, como dicen en los chistes y las bromas, que todos estuvieran montados en un avión y decirle al piloto que se baje. Mire para allá como todos nos identificamos. Y yo me daba coraje. Y de repente, en ese pensamiento de verlos cómo prosperan, cómo se enriquecen, y quizás yo desear parte de eso, vamos a hacerlo bien, porque descubrí que por eso es que nos quejamos, porque no estamos en su lugar. Y de repente el Espíritu llevarme al Salmo 73. ¿Te pareces a David? ¿Te pareces a Asaf, perdón? Ese salmo es de Asaf. Que mirando de lejos la prosperidad del impío, no cambió su idea de eso que estaba viendo, hasta que no entró en la presencia del Señor y se percató que eran ¿qué? Como la flor del campo, como la grama, la hierba del campo, que en la mañana son y en la tarde dejan de ser. Y el Señor me ministraba y me decía, deja de codiciar, porque ese dinero
no es lo que yo tengo para ustedes, la iglesia. Deja de estar mirando eso. Ellos se quieren robar, olvídese, que se roben entre ellos. Yo no sé si lo estoy diciendo en palabras correctas, pero de repente me desprendí de eso. Ya dije, soy libre. A mí no me interesa ya ahora si las noticias dicen que alguien se robó otra cosa, si alguien dejó de robarse o alguien dejó de hacer. Olvídese de eso en este mundo. Fíjese la bendición que Dios nos ha dado en Gosén. Y concéntrese conmigo en ver a Gosén para que pueda entender que durante nuestra estadía en este mundo, de José a Moisés, nosotros estamos más que bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, esto no lo hace nadie sino usted. Usted decide. Eso es lo interesante de este mensaje. Usted es el que decide. O sigue disfrutando del mundo o cambia su actitud. ¿Ve? Yo solo prediqué. Usted tiene la oportunidad de empezar mientras está en este mundo, ver la victoria de José, hasta saber que para tarde o temprano eso va a cambiar, lo van a oprimir. De repente va a empezar otro cambio de parte de Dios, lo oprimen más. Pero usted tiene que estar convencido y seguro que Dios traerá liberación, Dios traerá salud, Dios traerá prosperidad. Aunque no es nuestro norte, Dios traerá, porque no faltará pan en la mesa de sus hijos. Incluso en ese peregrinar, porque hay otra historia. Usted conoce esa otra historia que va a haber. Pues se la vamos solamente a adelantar porque de la misma manera que Egipto empieza con José y termina con Moisés, el desierto empieza con Moisés y termina con Josué. En cada época de nuestra vida como cristiano, Dios nos tiene en la Biblia los ejemplos necesarios para aprender a conducirnos en ellos. Y que la gente logre ver a Cristo en nosotros. Al fin de cuentas, eso es lo que cuenta. Que vean a Cristo. Así que deje de estar peleando con el pecado. Deje de estar peleando con su voluntad. Deje de estar peleando con el mundo. Y sencillamente sumérjase a lo que Dios tiene para usted. Aquí hay gente que ya debería de estar, amado, ministrando cosas poderosas. Sin embargo, estás ahí sentado, sumergido en una tristeza. Y Dios te recalca hoy: hace tiempo que te saqué de ese lugar. Hace tiempo que te coloqué sobre peña. Hace tiempo que hice mi obra en ti. Y tú no has querido levantarte. Cambie el disco. Deje de quejarse. Deje de tenerse pena. Deje de ser la víctima. Y levántese. Levántese en su Gosén. Hágalo. Le repito, la vida del cristiano está en la Biblia. Léala, vuelva a leerla. Está a tiempo, estamos apenas a un 10 de febrero. Léala, empiece hoy. Prepárese, empápese de ella, vuelva a la oración para que pueda ser libre. ¿Por qué tienes que vivir doble vida en la iglesia? Y es más, ¿por qué tiene que haber un cristiano en pecado cuando Dios nos libertó del pecado? Por eso usted me ve que yo no le doy color a eso. Por eso yo no estoy hablando yo prefiero hablar de actitudes que son las que nosotros demostramos desafiantes delante del Señor. Que yo le digo a usted que ayune y usted desafía a Dios y no ayuna. Que yo le digo a usted, mire, de parte del Señor usted ore y usted no ora. Esas son actitudes, ¿ve?, de nuestra naturaleza que no han sido entregadas a nuestra voluntad.
Entonces hoy se supone que usted salga contento y diga, quiere decir que hace rato Dios quiere que yo me traspase el cuchillo. Sí. Oye, pero por favor, nadie vaya a coger un cuchillo en la casa ahora, ¿sabe? Es un sentido figurado. Usted va a entregar su voluntad. Y es más, ahora mismo es un buen momento de decirle a Dios en oración, Señor, yo hoy quiero entregarte mi voluntad. Yo me quiero abandonar en tus brazos y yo quiero que me enseñes a vivir en Gosén, porque tú me has colocado a mí en Gosén, aunque mis ojos vean el mundo. ¿Qué hacía Israel en el desierto cuando comenzó a caminar? Recordar que, mire hasta dónde llega la mentira y yo termino. Pero se lo tengo que decir a alguien aquí. Alguien aquí está peleando con eso. La Biblia dice que cuando que se les acabó la poca comida y el agua que tenían, empezaron a soñar con los platos de carne y con las comidas que habían en Egipto. Y yo dije, pero es que Israel no tenía esos platos de comida y no tenían esos manjares en Egipto. Pero ¿sabes qué? Lo que el Espíritu me dice es que comenzaron a soñar con lo que veían de Egipto. No era que ellos tenían eso en Egipto. Ellos soñaban con lo que veían que ellos tenían. ¿Sabe algo? Deje de soñar con lo que otro tiene. Deje de soñar con lo que otro tiene y comience a ver lo que Dios tiene servido en la mesa para usted. Deje de mirar para el lado. Deje de entristecerse porque el otro remodeló la casa. Dele gracias a Dios por la suya. Deje de mirar el carro nuevo del vecino y dele gracias a Dios por el suyo. No se siga envenenando, porque el que se hace daño es usted. Deje de codiciar los manjares que otros comen. Deje de codiciarlo, porque tarde o temprano en el desierto usted queda desnudo. Y su corazón se abre y dice la verdad. Ay, si aunque yo estaba en Egipto codiciaba la comida de fulano y de mengano. Como a veces yo cuando me entero que por ahí hay una hermanita que cada vez que hacen el culto en su casa tiene unos camarones y unos platos ricos, ahí Saura, y unas lasañas y unas pastas, ¿te acuerdas? ¿Y qué yo hago? Dios mío, yo estoy loco por ir a esa célula. Pero no es para adorar a Dios. Es que yo quiero comer eso. Oiga, pues después de un año con la célula se me dio, pronto voy, santo. Ahora ese día no hay nada. Vio que uno se desnuda. Vio la realidad que somos nosotros, o sea, que lo que me mueve. Somos así. Pero Dios está esperando cambios en nosotros. Y vuelvo le digo, yo no puedo hacer más nada. Yo le predico, le digo cómo es la cosa. Y usted decide acercarse a Dios. Señor, renuncio. Señor, me rindo. Me rindo. Me rindo. Me abandono. ¿Habrá alguien que conmigo se abandona hoy a los brazos de Dios? Me abandono. Y yo espero que de ahora en adelante, cuando usted lea la Biblia, la vea de esta manera. Yo creo que ahora cuando se supone que usted ya haya entrado para Éxodo, para la Deuteronomio, por ahí, pues ahora cuando usted las lea, mi voz tiene que retumbarle en los oídos. Y mírese ahí. Mírese en la escritura y diga, ese soy yo peleando, ese soy yo luchando, ese soy yo contradiciéndome. Y usted va a ver que se va a gozar. Y usted va a ver que Dios le va a hablar. Y entonces yo habré cumplido mi labor como pastor. Porque mi labor como pastor no es ser el carrito del gas suyo. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarle a conocer a Dios. Amén. Permítame hacer oración entonces. Mira, ya me están trayendo las notitas. Eso es que mi esposa habrá llamado y decirle, díganle al pastor que entregue. Hasta la distancia esa mujer me bendice. Aleluya.
Permítame orar. Acércate a Dios. Nadie está exento de esto. Hay gente triste porque quiere estar triste. Hay gente alejada de Dios porque quiere estar alejada de Dios. Dios no hace excepción de personas. Y créanme que cuando Dios llega y me convence de algo, lo hace fuerte. Lo hace fuerte. Cuando Él me convence de algo, lo hace fuerte. Y yo experimento su libertad. Por eso le testifiqué lo de ayer. Yo no testifico aquí para manipular a nadie. Yo testifico cuando Dios me rompe en cantito, porque si usted se da cuenta, yo soy tan normal como usted es. Señor, en esta mañana hemos querido dejar saber la lucha contra un tercer enemigo. Fue interesante cuando lo trazaste en casa, Señor, me lo disfruté, me lo deleité, me vi plasmado. Y así espero que mis hermanos también lo hayan podido ver, se hayan podido identificar. Si no, Espíritu Santo, tú que pones el querer como el hacer, te pido, Señor, que provoques la lectura de la palabra de manera diferente, ya no como un papagayo, ya no como un compromiso con el hombre, sino con un deseo de conocerte, Señor. Que leamos la Biblia como el pan de vida, que leamos la palabra como ese alimento que nos lleva a la revelación tuya, que nos identifica en el escenario y que nos da las herramientas para desenvolvernos en dichos escenarios. Sí, Dios, porque es menester que nos aprendamos a desenvolvernos. Es menester. Es importante aprender a cómo desenvolvernos en los escenarios que vivimos. Y eso solamente lo encontramos en la palabra. La Biblia dice que tenemos que reflejar a Cristo, que Cristo tiene que ser visto en nosotros. Sin embargo, Dios, hasta que no busquemos al Dios de la Biblia, eso no puede ser. No es porque alguien dijo, no es porque aquel vivió, no es porque aquel me contó. Eres tú, Dios. Y yo te pido hoy, en el peor de de los momentos, cuando este mundo se pierde sin fe y sin esperanza, cuando el culto a la carne es la orden del día, cuando las tinieblas quieren gobernar, es que la iglesia se tiene que parar firme a mirar las orillas donde hay paja para seguir edificando los muros. Y mientras buscas la paja para edificar los muros, para tu familia, para tu casa, vas a comenzar a soñar sueños de Dios. Pero si te dejas oprimir y si te dejas engañar, el desenlace no va a ser el mejor. Bendice a la iglesia. Bendice los que toman esta palabra sencilla y simple como algo poderoso en esta mañana, que se identifica. Bendice a aquel que dice: me hablaste a mí. Todo es para mí, Señor, como yo hacía cada vez que escuchaba un mensaje, decir: todo eso es para mí, yo no lo voy a repartir. Yo quiero aprender de ello. Yo quiero crecer. Porque la Biblia dice, Señor amado, que en medio del quebranto hay crecimiento. Alma mía, alaba a Jehová. Y aquellos que se encuentran, Dios mío, aquí en el altar, en este momento preciso, a ambos lados de este altar, yo te pido que les bendigas. Yo te pido que les des la victoria. Yo te pido que unjas sus cabezas. Yo te pido en el nombre de Jesús que les renueves el espíritu de su mente. Y aquel que está sentado y se humilla y se acerca y dice la frase: me abandono en tus brazos, Dios, también renuévale su mente.
Es menester que esta iglesia siga creciendo, Señor amado, no en cantidad, sino en la calidad con la que te adoramos, con la que te servimos. En una calidad, Señor amado, para poder ir por este mundo y ayudar a muchos que te oran, diciéndote que anhelan el cambio. Gente que has despertado en el mundo diciendo que hay algo más que la religión evangélica. Y por algún descuido nuestro todavía estamos aquí. Pero hoy nos rendimos. Hoy nos abandonamos. Hoy dejamos de enfrentarnos a ti y decirte cómo son las cosas. Hoy vamos a creer que estamos en Gosén y que dentro de Gosén tu poder y tu palabra nos guardan, tus promesas se cumplen. Pero tenemos que ir afuera a decirle al perdido, Cristo viene. Y tenemos que congregarnos y decirte a viva voz, ven Señor Jesús, tu iglesia, tu esposa te espera. Ponernos de acuerdo con el Espíritu. Y tarabai kendala yabash. Y abai shendala yabash. Despierta el Espíritu. Despierta el Espíritu. Despierta el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Y de hoy en adelante estar en el mundo